Señal de advertencia en la entrada del rancho Skinwalker, donde se prohíbe el paso sin autorización. Una carretera polvorienta lleva hacia un portón oxidado, coronado de letreros de no traspasar, que advierten: entrar es bajo tu propio riesgo. Detrás de esa entrada se extiende 207 hectáreas de terreno maldito en Utah. Este es el rancho Skinwalker, epicentro de misterios paranormales que han desconcertado a científicos, magnates y hasta el gobierno de Estados Unidos. Durante décadas, incluso siglos, según leyendas locales, aquí se ha visto ovnis, mutaciones de ganado, luces, orbes flotantes en el aire y criaturas imposibles que desafían toda lógica. La atmósfera es tan siniestra que muchos lo comparan con el Área 51, pero lo que aguarda en Skinwalker es aún más perturbador. Prepárate, porque lo que encontraron ahí cambiará todo lo que creíamos posible, y sin embargo lo peor estaba por venir. La región del rancho carga con una maldición ancestral. Según advierten los indígenas Ute de Utah, ellos cuentan que en esas tierras habita un Skinwalker, un ser sobrenatural capaz de cambiar de forma a medio camino entre humano y animal. En la mitología navajo, un Skinwalker es un brujo maligno que puede tomar la apariencia de lobo o de otras bestias para los Ute. Esta criatura viene de otra dimensión, desde tiempos remotos. Circulan historias de luces en el cielo y apariciones extrañas en la cuenca de Utah. Ya en 1776, el misionero Silvestre Vélez de Escalante describió misteriosas bolas de fuego surcando la noche, mucho antes de que el rancho tuviera nombre. El suelo mismo ya parecía embrujado. Algunos lugareños evitaban pasar cerca después del atardecer, convencidos de que una presencia acechaba entre las rocas rojizas y los matorrales secos. Aunque nadie se imaginaba lo que estaba oculto bajo tierra, las leyendas advertían: esas tierras eran territorio de fuerzas que el hombre no debería perturbar. En 1994, Terry y Wayne Sherman compraron el rancho Skinwalker, ilusionados con una vida tranquila, criando ganado. Sin embargo, había firmado un boleto hacia la pesadilla. Apenas un día después de mudarse, mientras acomodaban sus primeras vacas en el corral, se toparon con algo imposible. Una enorme criatura parecida a un lobo, 3 veces más grande de lo normal, que caminaba erguida sobre sus patas traseras. El animal observaba desde la penumbra del establo. Con ojos brillantes e inteligentes, de repente atacó a un ternero indefenso, sujetándolo con sus mandíbulas de acero. Terry reaccionó disparando a quemarropa con un rifle 357, una y otra vez. Pero el gigantesco lobo ni se inmutó. Con la cría todavía en sus fauces, la bestia retrocedió lentamente hacia la oscuridad. Ninguna bala pareció herirla. Al examinar el suelo, Terry no encontró ni una gota de sangre. Atónitos y con el corazón martillando en el pecho, los Sherman comprendieron que aquello no era un lobo común, y sería solo el comienzo. A partir de esa noche, el rancho se transformó en un escenario de horror creciente. Oían rugidos exóticos resonar desde el bosque, como si algo enorme acechara entre los árboles. Luces misteriosas surgían de la nada, orbes brillantes que se deslizaban al ras del suelo, zigzagueando, para luego elevarse hasta perderse en el cielo estrellado. Objetos domésticos desaparecían dentro de la casa, como si un poltergeist bromeara con ellos, y extrañas voces susurraban bajo tierra, semejando diálogos lejanos de algo que vivía bajo el rancho. Según contaron después, oían sonidos de máquinas subterráneas sin explicación. Una mañana, Wayne encontró a sus 2 perros guardianes calcinados, reducidos a manchas negras en el pasto. Días más tarde, hallaron varias vacas mutiladas quirúrgicamente, esparcidas sus vísceras sobre la tierra como piezas de un macabro rompecabezas. No había rastros ni de sangre ni de huellas alrededor, como si hubiera sido obra de un cirujano fantasma. La familia empezó a vivir en un estado de pánico constante. Cada atardecer traía una nueva pesadilla, y lo peor estaba por venir. En una ocasión, 4 de sus toros de más de 900 kilos desaparecieron sin dejar rastro en el potrero cerrado. Tras buscar frenéticamente, los encontraron horas después encerrados dentro de un remolque vacuno, completamente desorientados, sudorosos y en estado casi catatónico, como si hubieran sido teletransportados allí por una fuerza desconocida. Este incidente, contado por los Sherman, dejó perplejo incluso a los investigadores más escépticos. En 1996, luego de 18 meses de terror
terror incesante, los Sherman ya no podían más. Ganaderos curtidos, convertidos en almas en vilo, decidieron alzar la voz. Contaron su historia a un medio local de Utah, desesperados por buscar ayuda o al menos advertir a otros su testimonio sobre ovnis, criaturas invulnerables a las balas, y estos llegaron a oídos de un magnate excéntrico que tenía recursos y curiosidad para investigar. 3 meses después de que la historia saliera a la luz, Bigelow les ofreció comprar la propiedad por $200,000. Los Sherman aceptaron, aliviados de escapar de esa tierra encantada. Sin embargo, acababan de pasar la antorcha del misterio al hombre que convertiría al rancho Skinwalker en el laboratorio paranormal más famoso del mundo. Robert Bigelow, millonario empresario, hotelero y aeroespacial de Las Vegas, era un ávido interesado en ovnis y fenómenos anómalos. Al enterarse del caso, Skinwalker decidió que ese era el sitio perfecto para buscar pruebas de lo inexplicable. En 1996 adquirió el rancho y de inmediato fundó el Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia, NICS, su propio equipo científico al estilo de Expediente Secreto X, dedicados a investigar lo paranormal rigurosamente. Bigelow instaló cámaras, micrófonos y sensores por toda la finca, montando una vigilancia 24/7 en busca de cualquier actividad paranormal. Durante varios años, científicos, ingenieros y exmilitares rotaron por el rancho, armados con instrumentos de alta tecnología. Esperaban atrapar la evidencia definitiva de los fenómenos. Videos claros de los ovnis, mediciones de campos magnéticos anómalos, quizás incluso capturar alguna criatura desconocida. Pero Skinwalker tenía otros planes. Pronto el equipo de Bigelow se topó con una fuerza esquiva e inteligente. Cada vez que ocurría un evento extraño, sus cámaras y sensores fallaban misteriosamente. Las grabaciones salían en blanco, los equipos se apagaban, los cables se quemaban. Era como si algo sabotease nuestros instrumentos, relataría más tarde un investigador. No lograron obtener ninguna prueba física contundente a pesar de presenciar cosas aterradoras. En una ocasión, los científicos vieron un gran objeto oval, luminoso, flotando sobre los árboles. Al tratar de filmarlo, las cámaras dejaron de funcionar súbitamente. Otra noche, una cámara fija captó un extraño orbe azul moviéndose sobre el potrero donde pasaba el ganado. Los técnicos se acercaron armados, pero el orbe desapareció ante sus ojos y ese instante varias vacas cayeron muertas, con incisiones precisas en sus órganos. ¿Coincidencia o ataque de ese fenómeno inteligente? Incidentes así alimentaron la paranoia. Bigelow solo podía presentar como evidencia las interferencias y daños que registraban sus aparatos, anomalías técnicas que según él demostraban que algo real pero indetectable acechaba en Skinwalker. Frustrado pero tenaz, el millonario continuó inyectando dinero en la investigación, determinado a arrancarle sus secretos al rancho. Dos colaboradores de Bigelow en el NICS, el bioquímico Cole Kelleher y el periodista e investigador George Knack, documentarán en detalle aquellos años en el libro A la casa del Skinwalker. La ciencia se enfrentaba a lo inexplicable en un remoto rancho de Utah. En sus páginas relatan sucesos que parecen sacados de una película de terror, criaturas invisibles con ojos rojos que espían desde árboles, círculos de color naranja translúcidos flotando en el aire y haciendo aparecer otros ovnis más pequeños, poltergeists que movían objetos y abrían puertas, y por supuesto la recurrente mutación de ganado sin huellas. Un incidente descrito ocurrió la noche del 12 de marzo de 1997. Kelleher patrullaba con un colega cuando notaron algo vigilándolos desde un árbol cercano, apuntando linternas, vislumbrando una figura humanoide agazapada en una rama. A unos 6 metros de altura, los ojos de la criatura reflejaban una penetrante luz amarilla que no parpadeaba, nos observaba fijamente, inmóvil. Recuerdo el estremecimiento que sentí al cruzar la mirada con esos inhumanos, narró Kelleher. Uno de los guardias disparó hacia la figura, que desapareció entre las sombras. Al día siguiente, al pie del árbol encontraron una huella enorme en el suelo, como de un animal pesado, pero nada más, ningún cuerpo, ni sangre, ni rastros de qué acechó al equipo esa noche. Historias así cimentaron la reputación oscura del rancho
¿Era real todo aquello? Bigelow y sus científicos ciertamente lo creían. A medida que las noticias de las investigaciones se filtraba, Skinwalker Ranch se volvió sinónimo de hotspot paranormal. En 2002, el mismo George Knack publicó una serie de reportajes revelando algunos hallazgos del Nix. Aunque muchas cosas permanecieron en secreto por años, de hecho, nadie imaginaba cuánto interés había despertado el rancho en las altas esferas, ni que el propio gobierno de Estados Unidos se preparaba para involucrarse en el misterio. Lo que ocurrió a continuación parece sacado de una novela de conspiración, un programa secreto del Pentágono con millones de dólares en juego, agentes de inteligencias intrigados por Skinwalker Ranch y documentos calificados. James Lacasky, un alto funcionario de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, con sus acrónimos DIA, leyó el libro de Knack y Kelleher y quedó fascinado y a la misma vez alarmado por los informes del rancho y si esos fenómenos representaban una amenaza o tal vez una oportunidad tecnológica para la seguridad nacional. Decidió averiguarlo. James contactó con Bigelow y organizó una visita al rancho ese mismo año. Allí, según su propio testimonio, tuvo un encuentro profundo con lo desconocido, que lo marcó para siempre. Regresó a Washington convencido de que el gobierno debía investigar seriamente. Con el apoyo de senadores interesados en el tema, entre ellos Harry Reid de Nevada, Lacasky impulsó la creación del Advanced Aerospace Weapon System Application Program, un programa oculto del Departamento de Defensa dedicado a estudiar fenómenos aéreos no identificados. En otras palabras, un proyecto oficial de caza de ovnis y fenómenos paranormales, aprobado con un presupuesto inicial de $22 millones de fondos negros del Pentágono. La AAWSIP se puso en marcha con Bigelow como principal contratista bajo el programa y su sucesor enfocado en ovnis llamado AATIP. Bigelow Aerospace reclutó a decenas de científicos, ingenieros de datos y expertos, muchos provenientes del antiguo NIC. Se investigaron cientos de casos de ovnis en todo el país. Se entrevistó a testigos militares y civiles y se recopiló muestras físicas extrañas. El rancho Skinwalker se convertía en una pieza clave. No solo seguía generando reportes de fenómenos, sino que se sospechaba que podría ser una zona ventana, donde la realidad se rompe y ocurren cosas imposibles. De hecho, los investigadores acuñaron el término efecto autopista para describir cómo algunas personas que pasaban tiempo en el rancho afirmaban que la energía del rancho los seguía a casa, provocándoles experiencias paranormales lejos del rancho, lejos de Utah. Aunque suene increíble, el Pentágono tomó en serio estas historias. Documentos filtrados años después revelan que el AAWSAP estudiaba incluso los efectos médicos en personas que habían tenido encuentros cercanos con ovnis u orbes en el rancho. Todo esto permaneció en la sombra hasta el 2017, cuando una investigación del New York Times sacó a la luz la existencia de este programa secreto del Pentágono para investigar ovnis. Solo entonces el público supo que entre el 2007 y el 2016 el gobierno estadounidense, en colaboración con Bigelow, había estado observando a Skinwalker Ranch muy de cerca. En 2021, 3 miembros del proyecto, James y Kelleher y Knack, publicaron el libro Skinwalker at the Pentagon, donde detalles asombrosos confirmaron que sí hubo informes oficiales sobre los fenómenos del rancho y que lo inexplicable ahí observado alimentó programas militares reales. En otras palabras, Skinwalker pasó de ser leyenda rural a un asunto del interés de la defensa nacional. El misterio había escalado a niveles insospechados. Aún así, tras 5 años de financiación, se agotó y para 2002 el programa AAWSAP-AATIP aparentemente concluyó, o al menos se recalificó a Gur Recoveco del Pentágono. Bigelow, habiendo cumplido su contrato, decidió que quizás era momento de dejar ir al rancho. No había obtenido la prueba definitiva que buscaba y ya llevaba millones gastados. Así que en 2016, el magnate finalmente puso a la venta la propiedad maldita y apareció un nuevo y peculiar comprador. Brandon Fugger, un magnate inmobiliario de Utah, adquirió el rancho Skinwalker en 2016 con
discreción. Inicialmente mantuvo su identidad en secreto, como si temiera que la tildaran de loco, pero Fugal era un escéptico curioso, quería aplicar el método científico para verificar si los relatos eran ciertos, según contó unos científicos que habían trabajado con Bigelow. Lo convencieron de que el rancho era el lugar con mayor actividad paranormal y de alta extrañeza de Estados Unidos. Intrigado, decidió continuar la búsqueda de la verdad allí, donde Bigelow la dejó. Fugal formó un nuevo equipo multidisciplinario de investigadores, ingenieros, físicos, exmilitares, analistas de computación, y desplegó tecnología aún más avanzada: drones, sensores de espectro electromagnético, detectores de radiación, cámaras infrarrojas y más. Todo interconectado y vigilando la finca minuto a minuto. Al mismo tiempo, permitió algo que sus predecesores no: abrir las puertas a las cámaras de televisión. Así nació El secreto del rancho Skinwalker, el reality documental producido por History Channel, que comenzó a emitirse en 2020. Por primera vez, millones de espectadores pudieron seguir en tiempo real los experimentos en el rancho, atestiguando tanto los hallazgos como las frustraciones del equipo ante lo inexplicable. En estos años recientes, los fenómenos no han cesado. Fugal y sus expertos registraron eventos que les erizaron la piel. En una excavación en el terreno, sus instrumentos detectaron un pulso de radiación intensa proveniente del subsuelo, que desapareció tan misteriosamente como vino. El pico fue tan peligroso que evacuaron momentáneamente por riesgo de radiación. En repetidas ocasiones, drones y helicópteros que sobrevolaban ciertas zonas del rancho, llamada el Triángulo, han experimentado fallos de GPS y brújulas enloquecidas, desviándose sin control como si algo alterara el campo electromagnético del local. Han grabado en videos objetos voladores anómalos, por ejemplo, una luz brillante cruza el cielo y al hacer un zoom se aprecia un ovni metálico con movimiento inteligente. También captaron con cámaras termográficas figuras invisibles al ojo humano moviéndose entre la vegetación. Todo esto se presentaba en el programa de TV, sin bien con una dosis de dramatización televisiva. Algunos críticos señalaban que The Secret of Skinwalker Ranch busca más el espectáculo que la ciencia. Pero incluso filtrando el sensacionalismo, los datos intrigantes están ahí. Fugal asegura que después de 5 años de estudio ha acumulado suficiente evidencia de que en Skinwalker ocurre algo que desafía toda explicación natural. Definitivamente existe una inteligencia interactuando con quienes visitan el rancho, declaró, sugiriendo que esa fuerza parece consciente y deliberada. Su investigador principal, Eric Barr, formuló la teoría de que el rancho podría estar situado sobre una especie de fuente de energía o portal interdimensional, e incluso especula que haya tecnología de origen desconocido enterrada bajo el suelo, insinuando la posible presencia de una inteligencia sensible, precógnita y no humana en la zona. En resumen, barajan hipótesis que van desde lo científico a lo fantástico, pero sin ninguna certeza. Hoy por hoy, en 2025, Skinwalker Ranch permanece cerrado al público, fuertemente vigilado y lleno de cámaras que transmiten 24 horas. Letreros de advertencia: propiedad privada, prohibido el paso, vigilancia armada. Rodea todo el perímetro estos avisos. El misterio, lejos de ser resuelto, continúa evolucionando. Cada nueva temporada del programa de History Channel anuncia algún experimento audaz: lanzar cohetes a la atmósfera sobre el rancho, perforar el suelo en puntos calientes o intentar abrir ese presunto portal. Los resultados hasta ahora han sido desconcertantes. Fallas eléctricas sin explicación, mediciones anómalas y fenómenos captados parcialmente, pero nunca con claridad total. Como dijo un periodista tras visitar el lugar, es como si el rancho decidiera qué revela y qué oculta. Y así la leyenda sigue viva, más intrigante que nunca. Ante un caso tan extraño, las teorías conspirativas abundan, desde investigadores serios hasta foros de internet. Muchos intentan dar sentido a lo que sucede en Skinwalker Ranch. Tras las hipótesis más comentadas son: una idea popular es que el rancho esté bajo una maldición nativa americana. Según esta teoría, los navajos habrían maldecido esas tierras, entonces habitadas por los Ute, enviando a los Skinwalker
Esto explicaría las criaturas metamórficas avistadas en la atmósfera oscura del lugar. Sería un fenómeno sobrenatural genuino, un ente maligno, guardián del territorio. Por supuesto, no hay pruebas científicas de maldiciones ni de hombres lobo. Esta explicación se basa en la tradición oral y folclore. Los utes locales sí creen que hay algo espiritual rondando. Tierra prohibida lo llaman, pero oficialmente es una teoría no comprobada. Otros especulan que nada paranormal ocurre realmente, sino que el rancho es escenario de pruebas militares ultrasecretas. Utah alberga bases e instalaciones reservadas. De hecho, investigadores han señalado que en el norte del estado existen laboratorios de las fuerzas aéreas probando prototipos de aeronaves y armas exóticas. Los ovnis vistos podrían ser naves experimentales, drones, aeronaves furtivas y las interferencias electromagnéticas producto de tecnología de guerra electrónica. Un informe del NICS en 2002 ya sugería que varios avistamientos de Skinwalker coincidían con vuelos de pruebas militares y las criaturas invulnerables podrían ser simples alucinaciones inducidas o animales modificados genéticamente soltados allí. Son ideas un poco descabelladas. Estas teorías posicionan al rancho como un área 51 bis, donde el gobierno montó un teatro paranormal para encubrir proyectos reales. Sin embargo, no explica todos los fenómenos. Es difícil de pensar que el ejército quemaría perros o mutilaría ganado local solo para despistar. Tampoco explica por qué militares se interesarían en leyendas indígenas. Hasta ahora ninguna agencia ha admitido oficialmente estar usando Skinwalker para pruebas, así que sigue siendo una especulación. La hipótesis quizás más fascinante es que Skinwalker Ranch sea una zona ventana hacia otra realidad. Esto significa que por condiciones geológicas o magnéticas únicas, allí se abren portales o brechas espaciotemporales. Por ellos entrarían los ovnis, no como naves extraterrestres, sino como sondas de otras dimensiones y criaturas que se cuelan a nuestros mundos. Los investigadores de Fugal han mencionado la posibilidad de un agujero de gusano o vórtice energético bajo el rancho que va y viene. Las lecturas de radiación y las distorsiones de GPS podrían apuntar a anomalías espaciotemporales. Esta teoría, aunque suena a ciencia ficción, se nutre de la idea de multiversos y dimensiones paralelas que algunos físicos teóricos consideran remotamente posible. Hasta el momento no hay evidencia dura de portales interdimensionales, solo fenómenos extraños en sí mismos que sugieren algo invisible interactuando. Eric Barr, el jefe científico actual, especula precisamente que una inteligencia no humana podría residir en un espectro que nuestros instrumentos apenas rozan. En otras palabras, quizá un Skinwalker converge lo paranormal y lo científico. Podría haber una explicación natural, una fuerza de la física que no entendemos, un tipo de energía geológica desconocida detrás de estos eventos que percibimos como sobrenaturales. Pero de nuevo, por ahora sigue siendo teoría. Por supuesto, hay quienes combinan estas ideas en teorías más complejas. Y si un espíritu indígena aprovecha un portal cuántico para molestar a los curiosos, poquito lógico no suena, la verdad. Y están los escépticos, totales que dicen que todo es mentira o histeria colectiva. Señalan que los Myers, dueños del rancho por 60 años antes de los Sherman, nunca reportaron nada extraño. Sugieren que quizás los Sherman exageraron e imaginaron cosas y que Bigelow y otros vieron lo que querían ver. Algunos críticos como Robert Schaffer argumentan que no hay evidencia pública sólida después de décadas, ni una foto o video conclusivo de que algo paranormal ha emergido. Para los escépticos, Skinwalker es un laboratorio no de fenómenos, sino de cómo las creencias pueden autoalimentarse. Sin embargo, incluso ellos admiten que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. La falta de prueba capaz indica lo elusivo del fenómeno o que realmente no hay nada. El gobierno estadounidense nunca ha confirmado ni desmentido las teorías. Cuando se le preguntó sobre Skinwalker, guardó silencio. El enigma, por tanto, permanece abierto. Y pues nada, chicos, esto fue todo. Espero hayas disfrutado de este video. Espero te haya gustado el tema. Y si te gustaría que ampliara más este tema o te gustaría que trajera un tema en específico, házmelo saber en los comentarios. Recuerda compartir, darle like, me gusta y comentar este video. Nos vemos en un próximo video en Ryusaki TV.